Y para entender mejor por qué se produjo este fenómeno que dejó esta lamentable saldo de víctimas y daños, hacemos contacto con el meteorólogo Albert Martínez. Albert, bienvenido a Voz News. Meteorológicamente hablando, ¿qué pasó en esa zona y por qué se desarrollaron tan rápido estas inundaciones repentinas? Muy buenas, Karina. La situación es la típica en esta época del año. Tenemos humedad que sube desde el Golfo, tenemos aire más seco en el oeste de Texas y cuando chocan esas dos masas de aire se generan nubes capaces de dejarnos lluvia. ¿Qué ocurrió? Pues que esas lluvias desde el martes ya se estaban dando entre la carretera 10, la carretera que está hacia el norte de San Antonio, y la carretera 35. Justo en esa zona montañosa empezó a llover el martes. Conforme fue avanzando la semana, esas lluvias fueron aumentando, de aquí que se activasen las alertas, primero las vigilancias, luego las advertencias y finalmente el aviso cuando realmente la situación ya era crítica en la zona. Así es. Albert, y precisamente mucha gente se pregunta en este momento qué tan pronto se puede predecir una situación como esta y tomar acción, y muchos también han criticado al servicio de meteorología del área. Sin embargo, ellos han señalado que tenían a más del doble del personal trabajando y que se mandaron las alertas a tiempo. Incluso compartieron la cronología de cómo funcionaron estas alertas. ¿Nos podrías explicar un poco sobre ello? Sí, las alertas de hecho se emitieron como tocaba. El jueves se empezó con una vigilancia en previsión de que 24, 48 horas después las lluvias podrían ser abundantes, y conforme incluso fue avanzando el jueves fue escalando esa alerta en cuanto a las inundaciones. Así que a nivel meteorológico sí, se pronosticaba un evento con mucha lluvia, incluso en las discusiones se hablaba de lluvias que podían ser catastróficas y es lo que tristemente ocurrió, y ya a la 1 de la madrugada del 4 de julio es cuando se activa la emergencia por inundación, que es el nivel más alto que hay en todas las alertas, que ya es cuando la vida de las personas corre mucho riesgo. Así que a nivel de alertas se pudo hacer bien. El problema es la comunicación de esas alertas. Esas las emite la oficina, en este caso, del Servicio Meteorológico de San Antonio Austin. El problema o la cuestión o lo que se tendrá que investigar es por qué eso no llegó a toda la población que estaba en la zona. Sabemos que mucha gente sí que recibió la alerta en el celular, pero otra parte de la población nunca llegó a ver ninguna alerta. Así que es allí donde está el problema, ¿no? En cómo esa información llega a la ciudadanía y pueda actuar. También tenemos que decir que eso ocurrió de noche, a la 1, 2, Así 3, es. 4 de la madrugada. Muchos estamos durmiendo a esa hora. Bueno, yo estaba despierto ese día, pero muchos estamos durmiendo y es más difícil escuchar las alertas. Así que también hay una tarea, un ejercicio individual, personal, de saber dónde estamos, si estamos cerca de un río y puede estar lloviendo, dejar el celular prendido con el volumen alto, como hacemos cuando hay tiempo severo o huracanes, pues también en el caso de inundaciones. Así que Claro. tocará investigar bastante. Ahí quisiera tocar algunos puntos contigo, Albert, porque si bien es cierto que las alertas empezaron a emitir desde la tarde del jueves, como tú bien lo señalas, ya las más urgentes se emitieron a la 1 de la madrugada del viernes, cuando muchos estaban durmiendo, como lo señalas. Ahora, en ese sentido, sí quisiera preguntarte la diferencia entre los términos meteorológicos que se utilizan durante estas alertas, porque desafortunadamente la gente muchas veces no los conoce. La gente no sabe distinguir entre una alerta, un aviso. ¿Nos puedes explicar cuáles son esos términos meteorológicos y qué se espera con cada uno de esos términos, que sea la reacción que la población debería tener? Sí, esa es una de nuestras tareas como meteorólogos, siempre entrenar, ¿no? A mí me gusta decir entrenar a la población, porque muchos venimos de países diferentes y en cada país funciona de una forma u otra. Acá en Estados Unidos las alertas se dividen en tres grupos. Tenemos la vigilancia, la advertencia y el aviso. El nivel más bajo es la vigilancia. Eso se activa 24 o 48 horas antes de que ocurra un evento. Por ejemplo, hay una vigilancia de inundaciones. Eso se emite pues un día o dos antes. Hay una vigilancia de tormenta tropical, hay una vigilancia de tornado. Eso se activa de antemano un par de días antes para que la gente tome conciencia de que tocará informarse a partir de entonces. Eso es lo que ocurrió
un día antes de que se dieran las inundaciones catastróficas. Luego está la advertencia en el caso de inundaciones. Las advertencias es que ya está ocurriendo un evento, por ejemplo, un río ya está muy crecido, hay una advertencia por inundación repentina, así que tenemos que tener cuidado y no estar cerca del río. Y ya el nivel más alto es el aviso, lo que en inglés es el warning. Así que estaríamos watch, advisor y warning. Warning, aviso, es el nivel más alto y es cuando tenemos que actuar. La gente que hemos vivido en Dallas sabemos que un warning de tornado, un aviso por tornado, significa que ya se está viendo el tornado o alguien lo está monitoreando en el radar y tenemos que buscar refugio. Lo mismo con un aviso de huracán. En el caso de las inundaciones, el aviso, el nivel más alto, ya implica que tenemos que actuar. En este caso, ir a una zona más elevada porque el nivel del agua está subiendo muy deprisa. Y luego está la alerta excepcional, la emergencia, que se activa muy pocas veces a lo largo del año, y cuando hay una emergency, que incluso es de un color morado, normalmente las alertas son rojas, las emergencies son moradas, eso ya significa que o actúas o tu vida corre mucho peligro. Por supuesto. Y eso se activa muy poquitas veces. Sabes que es muy importante reconocer estas diferencias, porque creo que incluso en español no se distingue tanto la connotación de urgencia que tienen estas palabras en inglés, y quizá por ello la confusión para quienes no conocen estos términos. Albert, también se dice que ya se había presentado una tragedia similar en 1987. He escuchado a varias personas señalar que los desastres naturales tienden a repetirse en determinadas zonas. ¿Crees que ha sido un error el haber permitido la construcción de cabañas tan cerca del cauce del río? Mira, yo soy de España y situaciones como esta, tristemente, las he visto muchas veces por el clima del Mediterráneo, ¿no? El Mediterráneo está muy caliente, tenemos montañas y se dan esas inundaciones. Allí entra en juego la política territorial, en este caso las administraciones, ya sea el Estado, los condados o los ayuntamientos. Si tú tienes un río, y eso es primero de geografía, si tú tienes un río, tienes que saber que por allí puede volver a bajar mucha agua. Si el río es muy ancho, y los que han vivido han estado en Dallas, piensa lo ancho que es el Trinity River en Dallas. ¿Qué significa? Que de vez en cuando el río puede bajar todo eso de agua. De aquí que sea importante no construir cosas sólidas en el sentido de un campamento. Puedes tener un parque, puedes tener infraestructuras para que la gente disfrute, un abrevadero, puedes tener todo eso, pero una instalación de estas características no tiene que estar en el lecho del río, porque eso se puede inundar y desbordar en cualquier momento. De aquí que aquí ya entra la parte de política territorial, y es lo que ahora conocemos como resiliencia, ¿no?, climática. Eventos como este, lo decías, 1987, muchos igual no se acuerdan de esas inundaciones y mucha gente ha ido a vivir a esa zona desde entonces, pero con el cambio climático este tipo de situaciones se podrán dar con más frecuencia, y eso es decir que eso ocurría cada 100 años ya no aplica a partir de ahora. Claro. Albert, rápidamente, antes de finalizar, juntos cubrimos otra tragedia de grandes dimensiones como lo fue el huracán Harvey. Siempre se aprende algo de este tipo de tragedias. En este caso, ¿qué aprendizaje nos deja esta tragedia y qué debería de cambiar para que no vuelva a ocurrir algo similar? En este caso, las alertas. Yo creo que es lo más importante en este tipo de situación. Bueno, dos cosas. Uno, que cuando uno sale a la naturaleza, tiene que saber dónde va y qué peligros puede tener el entorno. En este caso, si estamos acampando cerca de un río, tenemos que saber qué pronóstico hay de lluvia. Y como decía, ya estaba lloviendo desde el martes, así que era una situación recurrente en esa área. Uno tiene que saber cuando va a un sitio qué peligros puede acarrear esa estada. Y dos, mantenernos informados. Hoy en día muchos celulares pueden recibir alertas por satélite. Si no tenemos cobertura de Internet, quizás es bueno llevar una radio de la NOAA que al prenderla automáticamente podemos recibir las alertas. Así que también hay una tarea nuestra individual de prepararnos antes de ir a un sitio a disfrutar de la naturaleza. No digo que la gente se quede en casa, ¿no? Porque también en casa uno tiene que saber qué peligros le puede acarrear. Así que son esas dos cosas. Saber dónde vamos y lo más importante, seguir informados cuando sabemos que el tiempo puede cambiar. Claro, por supuesto, eso en lo que corresponde a nosotros, a los ciudadanos comunes. Aún hay muchas preguntas en el aire, como por ejemplo, ¿quién debió y si debieron haber emitido una orden de evacuación? Que esto ya recaería más en lo que son las autoridades del lugar. Vamos a seguir muy pendientes de todo esto, del desarrollo de todo lo que se va conociendo hasta ahora. Queremos agradecerte muchísimo el ayudarnos a entender el aspecto meteorológico de esta tragedia. Gracias, Albert. Un placer enorme, Karina.